Durante más de 100 años, dos marcas han librado la guerra comercial más larga de la historia moderna. No con armas, no con ejércitos, sino con botellas, anuncios y psicología. Cada vez que alguien elige entre una lata roja o una azul, está tomando parte en una batalla que empezó mucho antes de que naciese. Hoy no solo vamos a hablar de refrescos. Este vídeo va de cómo se construye el poder, de por qué algunas marcas sobreviven a crisis, errores y décadas, y de cómo una empresa puede seguir dominando el mercado, incluso cuando parece que ésta está perdiendo. A lo largo de este documental vas a ver algo muy concreto, cómo fue cambiando el marcador de esta guerra, década a década, qué errores casi lo deciden todo y por qué, a pesar de que Pepsi ganó en algunas batallas más famosas, el resultado final no es el que muchos esperan. Porque esta es la historia completa de Coca-Cola contra Pepsi. Solo colas, solo datos, solo una pregunta que lo decide todo. ¿Quién ganó realmente esta guerra y por qué seguimos eligiendo hoy? Antes de que existiese una guerra y nos pusiésemos a hablar de cuotas de mercado o de marcas, todo empezaba con dos personas y dos fórmulas. Coca-Cola nacía en 1886 en Atlanta. La crea John Sid Pemberton, un farmacéutico local que buscaba desarrollar un tónico medicinal para aliviar dolores y fatiga. La bebida se vendía en farmacias mezclada con agua con gas y se presentaba como un remedio. Pero ocurre algo inesperado. A la gente no solo le interesa por sus supuestos efectos, sino porque le gusta su sabor. Y ese detalle lo cambia todo. Coca-Cola deja de ser una medicina y empieza a convertirse en un producto de consumo habitual, asociado al placer, al hábito y poco a poco a la vida cotidiana. Años después, Pepsi nace en 1893. La crea Caleb Brabham, también farmacéutico, con la idea de desarrollar una bebida digestiva. Desde el principio, Pepsi se mueve en terreno distinto. Cuando Brabham lanza su fórmula, Coca-Cola ya existe y ya empieza a ser reconocible. Pepsi no crea una categoría nueva, intenta entrar en una que ya tiene líder e ingresa alrededor de $3 millones anuales. Desde su origen, Pepsi no compite contra el mercado, compite contra Coca-Cola. Una bebida que nace por descubrimiento y la otra la hace por reacción. Y esa diferencia inicial marca todo lo que vendrá después. Pero ¿cómo una fórmula creada en una farmacia acaba dominando el mundo de las bebidas mientras que la otra tiene que luchar desde el primer día? A principios del siglo XX, Coca-Cola ya no era solo una bebida, era un sistema en sí misma. Desde muy pronto, la compañía entendió algo que otras no vieron. No necesitaba fabricar cada botella, necesitaba controlar la fórmula y la marca, y dejar la distribución en manos de una red de embotelladores locales. Esto permitió que Coca-Cola se expandiese rápido, con poco riesgo, replicando el mismo producto en todo el país, y manteniendo siempre el control de lo más importante: el sabor y la identidad. A eso se sumaba otro elemento clave, una fórmula secreta guardada como un activo estratégico que convertía a Coca-Cola en algo imposible de copiar en todo el mundo. Y mientras otras bebidas competían en precio, Coca-Cola invertía en reconocimiento mundial. Logotipos, publicidad, presencia constante. Esto hizo que Coca-Cola fuese una de las primeras marcas conocidas a nivel mundial. Pepsi, en cambio, nació sin esa ventaja. Desde el inicio intentó competir fabricando y vendiendo por sí misma, asumiendo todos los costes que al final no podía sostener. Creció demasiado rápido, se endeudó y colapsó. Pepsi quiebra por primera vez en 1923. Tras reorganizarse, vuelve a intentarlo, pero sin una red sólida, sin una marca fuerte y compitiendo contra un gigante ya consolidado. Y la historia se volvió a repetir. Pepsi volvió a quebrar en 1931, no por falta de producto, sino por falta de estructura. Mientras que Coca-Cola se construía como un imperio distribuido, Pepsi sobrevivía como podía. En esa época de los años 20, el market share de Coca-Cola era de entre el 70 y el 75%, mientras que el de Pepsi estaba entre el 5 y el 10%. En este punto, la guerra aún no había ni siquiera empezado, pero las posiciones ya estaban claras. Coca-Cola dominaba, mientras que Pepsi era una de las muchas marcas de bebidas azucaradas que aspiraba a convertirse en algo más.
Pero a pesar de todo lo dicho, ¿qué es lo que ocurre cuando el contexto económico cambia y la marca deja de ser lo más importante? A finales de los años 20, Estados Unidos entra en una de las peores crisis económicas de su historia, la Gran Depresión, la cual destruyó millones de empleos, redujo drásticamente el consumo y convirtió cada compra en una decisión calculada. Durante años, Coca-Cola había vendido algo más que una bebida. Vendía confianza, continuidad y una sensación de normalidad. Y en medio del caos, la compañía decidió no cambiar. Mantuvo tanto los precios como el formato como el mensaje. Para Coca-Cola, modificar su estrategia habría sido admitir debilidad. Una marca construida sobre estabilidad no puede permitirse parecer inestable, precisamente cuando todo lo demás se derrumba. Pepsi, en cambio, no tiene nada que proteger. Tras 2 quiebras, entiende que competir en una marca es imposible y que en una economía golpeada el consumidor ya no compra símbolos, compra valor. Así nace su movimiento más audaz. Pepsi empieza a vender botellas de 12 onzas al mismo precio que Coca-Cola vendía botellas de 6 onzas. No es solo una oferta, es una declaración de intenciones. El doble de bebida por el mismo dinero. En plena depresión, esa ecuación era imposible de ignorar. El resultado es inmediato. Pepsi deja de ser invisible y empieza a convertirse en una alternativa a Coca-Cola. En la época de la Gran Depresión, Coca-Cola acabó abarcando entre el 60 y el 65% del mercado, mientras que Pepsi ascendía a ocupar del 15 al 20% del mercado. Pepsi sigue perdiendo la guerra, pero ha ganado algo esencial: tiempo. Tiempo para sobrevivir, para aprender y para volver a atacar. Y si el precio ya no bastaba para derribar al líder, ¿cuál sería el siguiente frente de batalla? Son los años 70 y después de casi 30 años de una guerra de precios, Pepsi decide cambiar de estrategia. Ya no atacará el precio, atacará la percepción. Lanza la Pepsi Challenge, pruebas de sabor a ciegas, sin marcas y sin contexto. 2 vasos, un sorbo. Y los resultados sorprendieron al público. En pequeños sorbos, la mayoría de personas prefiere Pepsi. Es ligeramente más dulce, más intensa en el primer impacto. Coca-Cola no negó los resultados, pero dijo una respuesta mucho más calculada. La compañía afirmó que estos tests miden un momento, no la experiencia completa. Que elegir un sorbo no es lo mismo que elegir una bebida para consumir durante minutos y ni mucho menos durante años. Según Coca-Cola, el problema no era el sabor, sino el contexto, y ese matiz es clave. Porque aunque Pepsi gana en el experimento, Coca-Cola sigue dominando el hábito. Aún así, el impacto psicológico es enorme. Por primera vez, el líder duda públicamente. Después de la Pepsi Challenge, Coca-Cola pasó a dominar entre el 45 y el 50% del mercado, mientras que Pepsi se situaba ya en un 35 a 40%. Pepsi no ha ganado el mercado, pero ha ganado algo igual de peligroso. Ha sembrado la duda en la mente del líder. ¿Pero qué ocurre cuando una marca empieza a desconfiar de aquello que la hizo dominante? Después de la Pepsi Challenge, Coca-Cola decide actuar. Hace estudios, focus groups, pruebas de laboratorio, brainstormings y toma una decisión histórica: cambiar su fórmula. En 1985 lanza New Coke. Desde el punto de vista técnico, todo parecía correcto, pero la reacción del público fue brutal. No es una queja racional, es emocional. La gente no siente que haya cambiado una bebida, siente que le han quitado un símbolo. Las protestas se multiplicaron por todo Estados Unidos y las ventas de Coca-Cola cayeron en picado. Pepsi celebraba, creían que habían ganado la guerra. Y en verdad, Coca-Cola se hallaba en un momento crítico. Dominaban del 42 al 45% del mercado, mientras que Pepsi se situaba entre el 38 y el 40% del mercado. Pero Coca-Cola hace algo inesperado. Reconoce su error en público y vuelve a su fórmula original. No como una derrota, sino como una victoria emocional.
¿Puede un error histórico como este acabar reforzando a una marca? Tras el episodio de New Coke, ambas compañías sacan conclusiones muy distintas. Pepsi interpreta que la década de los 80 y 90 como una batalla por el presente, entiende que el consumo cambia con cada generación y decide convertirse en la marca de la hora. Su estrategia es clara: asociarse con la cultura popular que marca tendencia en cada momento. Música, deporte, celebridades, televisión. Michael Jackson, Madonna, Britney Spears. Pepsi no vende una bebida, vende pertenencia. Cada campaña es distinta, cada generación tiene su Pepsi. Coca-Cola toma el camino opuesto. No intenta ganar a los jóvenes de una década concreta, intenta convertirse en algo más estable, una presencia constante en la vida cotidiana. Invierte en símbolos que no caducan, como la Navidad, la familia o los momentos compartidos. Mientras que Pepsi cambia el mensaje con el tiempo, Coca-Cola refuerza siempre el mismo. No quiere ser moderna, quiere ser familiar. El resultado de estas dos estrategias se refleja en el mercado. Coca-Cola vuelve a ascender hasta el 50 a 55% del mercado, mientras que Pepsi desciende del 30 al 35% del mercado. Pese a la caída de Pepsi, Pepsi acabó ganando visibilidad, ganó campañas memorables y ganó relevancia cultural. Coca-Cola gana algo mucho más profundo: continuidad. Una marca que no necesita reinventarse porque todo el mundo se ha adaptado a ella. Pero ¿qué ocurre cuando el problema deja de ser la competencia y pasa a ser el propio consumidor? A partir de los años 2000, la guerra cambia por completo. Por primera vez en décadas, el problema ya no es el rival, es el consumidor. Los hábitos empiezan a transformarse, aumenta la preocupación por la salud, el azúcar se convierte en enemigo público y el consumo de refrescos de cola empieza a descender de forma sostenida. No es una caída puntual, es una tendencia estructural. Por primera vez, el mercado ya no crece, se encoge. Este nuevo escenario, ninguna de las dos marcas lo tenía previsto. La guerra deja de ser ofensiva y se convierte en una batalla de resistencia. Pepsi responde ampliando su foco, invierte más en recursos y en otros productos, reduciendo su dependencia directa de la cola, y acepta que su crecimiento ya no vendrá solo de este segmento. Coca-Cola, en cambio, decide defender su territorio histórico, no intenta reinventar la cola, ni cambiar radicalmente su mensaje, refuerza su presencia, su distribución y su reconocimiento global. Mientras el mercado se reduce, Coca-Cola se centra en no perder el lugar que ya ocupa. Y después de 100 años de enfrentamiento, ¿quién va ganando realmente hoy? Si miramos exclusivamente las bebidas de cola carbonatadas, el resultado de la guerra es claro. Después de más de un siglo de enfrentamiento, de crisis económicas, de errores estratégicos y de cambios culturales, el marcador apenas se ha movido en lo esencial. El market cap de Coca-Cola sigue estando entre el 43 y el 45% en 2024, mientras que Pepsi se quedaba entre el 25 y el 30%. Ambas venden menos volumen que décadas atrás, pero el reparto apenas se mueve, y eso dice mucho. Es un mercado en retroceso, mantener una cuota es una forma de victoria. La guerra ya no se decide por quién crece más rápido, sino por quién consigue no desaparecer del hábito diario. Pepsi nunca dejó de atacar, nunca dejó de adaptarse, pero Coca-Cola nunca perdió el lugar central que ocupa en la mente del consumidor. Y en una guerra tan larga, no siempre gana quien golpea más fuerte, sino el que permanece. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte y dejar un like, que eso me ayuda un montón. Gracias y hasta el próximo vídeo.